El boicot silencioso, como Canadá está asfixiando a la economía fronteriza de Estados Unidos. Con la amenaza latente de los aranceles del presidente Donald Trump, el movimiento compra canadiense ha cobrado fuerza en todo el país. Basta entrar a cualquier supermercado o tienda de suministros para encontrar etiquetas que señalan si el producto fue hecho en Canadá. Este nuevo hábito de consumo es mucho más que una tendencia. Es una respuesta económica, emocional y estratégica a lo que muchos perciben como una agresión comercial. Canadá tiene apenas una décima parte de la población de Estados Unidos, unos 40 millones frente a los más de 300 millones al sur de la frontera, y, aún así, no buscó esta confrontación. Pero las medidas de Washington no han parado, y la reacción canadiense ha sido silenciosa, pero contundente. Hace tan solo 6 meses, el estacionamiento del Walmart en Buffalo estaba repleto de autos con matrícula de Ontario. Hoy, ese mismo lugar luce vacío, como una pista de aterrizaje abandonada. En los 2 primeros meses de 2025, más de 35,000 autos con placas canadienses desaparecieron de los centros comerciales de Estados Unidos, lo que se traduce en al menos $5 millones menos en ingresos fiscales para los condados fronterizos estadounidenses. Y eso es apenas el comienzo. La gran pregunta es, ¿a dónde están yendo los miles de millones de dólares canadienses que antes alimentaban las arcas del comercio estadounidense? No hay protestas ni hashtags, solo consumidores que dejaron de cruzar la frontera. Se trata de un boicot silencioso, que golpea directamente a gigantes como Walmart, Target y Macy's, y que está reconfigurando toda la economía regional. Este análisis no se trata simplemente de contar dinero que se dejó de gastar, sino de entender el cambio emocional y de confianza que ha llevado a los canadienses a mirar hacia otro lado. Porque un solo estacionamiento vacío de placas de Ontario puede sacudir toda una economía fronteriza. Los efectos ya son visibles. En lo que va de febrero y marzo de 2025, el Peace Bridge perdió 35,619 vehículos de Ontario, y el Rainbow Bridge, otros 29,537. Es el equivalente a un convoy que nunca llegó. El tráfico cayó un 11% en comparación con el año anterior, lo que derrumbó los ingresos por peajes a niveles mínimos. Pero el verdadero golpe lo sufrieron las grandes superficies que dependían del consumidor canadiense. En Buffalo, el Walmart de Walden Avenue ha comenzado a cerrar más temprano. Su página web ya indica horario de cierre a las 20 entre semana, en lugar de las 22 anteriores a la pandemia, y los sábados baja la persiana a las 21. Target, en Bland, Washington, eliminó un turno completo de medio tiempo tras una caída del 50% en el tráfico de clientes del norte, lo que llevó a la alcaldesa Mary Lou Stewart a admitir que el presupuesto policial depende, casi en su totalidad, de los impuestos minoristas pagados por compradores canadienses. Fox 13 Seattle reporta que la caída de las ventas minoristas ha provocado despidos y congelado nuevos proyectos comerciales, transformando lo que antes era una zona bulliciosa en una franja de desempleo en solo 3 meses. No solo las grandes marcas están preocupadas. Estaciones de servicio, puestos de souvenirs y moteles a lo largo de la enero de 90, que antes colgaban el cartel de completo cada fin de semana, ahora muestran luces apagadas. Un propietario de motel cerca del Peace Bridge dijo a WKBW que su ocupación cayó al 38% pese a reducir sus tarifas un 15%. El local de recuerdos Buffalo Wings tuvo que despedir a 3 empleados del turno nocturno solo para mantenerse a flote. Cada litro de gasolina que no se vende, cada café de Tim Hortons que no se prepara, representa una nueva grieta en la corriente de ingresos fiscales de la que el condado de Erie depende para sobrevivir. En el interior del ayuntamiento del condado de Erie, el informe presupuestario de 2025 está plagado de cifras rojas. Los ingresos por impuestos sobre ventas proyectados están $22.7 millones por debajo del pronóstico de 2024, lo que representa un recorte del 2.1%. Puede parecer modesto, pero es suficiente para relegar los fondos para carreteras y bibliotecas al final de la lista de prioridades. Y la realidad es aún peor. A mediados de febrero, los ingresos ya habían caído otros $4.9 millones, un descenso del 7%. Si esta caída del 7% se mantiene durante el resto del año, el agujero presupuestario alcanzará los $41 millones, superando con creces los temores del comisionado financiero, y equivalente al 80% de todo el presupuesto invernal para mantenimiento de carreteras. Dicho de otro modo, cada placa de Ontario que se da la vuelta en Toronto le roba a Buffalo decenas de dólares en impuestos, y esa pequeña pérdida puede significar la diferencia entre mantener abierto un hospital o cerrarlo. Los canadienses no están gritando en las calles, solo han dejado de comprar productos estadounidenses. Un boicot silencioso,
más mortal que cualquier protesta estruendosa. Y mientras Walmart apaga sus luces, Target recorta sus turnos, y los moteles de frontera cuelgan sus letreros de vacantes todo el año, la causa ya no es la diferencia de precios o el tipo de cambio. Es una transición emocional, del entusiasmo por las gangas al desencanto por los aranceles, al miedo a ser detenidos en la aduana, y al enojo ante las amenazas desde Washington. Y mientras ese sentimiento siga tan frío como el viento del lago Erie, miles de millones de dólares canadienses seguirán redirigiéndose, quizá hacia Vancouver, quizá al comercio electrónico doméstico, pero definitivamente no cruzarán más el Peace Bridge hacia Estados Unidos. A solo una hora en auto, lo que antes era una excursión de compras transfronteriza que permitía ahorrar cientos de dólares, ahora se ha convertido en una pérdida segura. El dólar canadiense ha caído a 0.733 dólares americanos, su nivel más bajo desde la pandemia, según Reuters, 30 de junio de 2025. Llenar un monovolumen antes de cruzar el Peace Bridge cuesta más de $1 canadiense con 55 centavos por litro, precio promedio antes de que Ottawa eliminara el impuesto al carbono en abril de 2025. Solo arrancar el motor ya significa perder más de $100 canadienses en gasolina, más un peaje de $8 americanos, el doble del descuento EZ-Pass, según las últimas tarifas del Peace Bridge Authority. Antes de hacer fila en Walmart Buffalo, la ventaja de más barato en Estados Unidos ya se ha evaporado, y la situación empeora al regresar. Desde el 3 de abril de 2025, Canadá impone una sobretasa del 25% sobre una lista de $30,000 millones en productos de origen estadounidense, que se aplica a quienes exceden el límite libre de impuestos. Una botella de cosméticos de $40 americanos puede incluir $10 americanos de sobretasa, 13% de HST, comisiones de cambio e inspección aduanera. Con apenas unas pocas compras, la ganga estadounidense se convierte en una factura pesada. Muchas amas de casa afirman en redes que terminan un 12% más pobres que si hubieran comprado en Toronto. Mientras tanto, las cadenas domésticas atacan directamente la ansiedad del consumidor. Walmart Canadá anunció el 16 de junio rebajas permanentes en cientos de productos básicos, alegando que su estrategia de precios bajos permite a una familia de 4 personas ahorrar más de $450 canadienses al año, el equivalente a 2 semanas de compras. Loblaws, Metro y Sobeys también colocaron carteles de precios congelados, transformando los supermercados canadienses en fortalezas de descuentos al alcance de todos. Las encuestas confirman el giro. El Consumer Trends Tracker Web 10 de Dunumbi 2025 muestra que el 71% de los canadienses reducirá sus compras de alimentos en Estados Unidos este año, y casi el 25% dice que este nuevo hábito será permanente. Se calcula una pérdida de entre 15 y 20 mil millones de dólares canadienses en poder de compra para los comercios estadounidenses. Más allá del precio, el orgullo nacional va en aumento. Una encuesta de Angus Reid en febrero mostró que el 78% de los canadienses se compromete a preferir productos locales, y el 59% está listo para boicotear aquellos marcados con la bandera estadounidense. En definitiva, una moneda débil, combustible más caro, peajes fronterizos, una sobretasa del 25% y grandes descuentos domésticos han convertido el viaje de compras transfronterizo en una carga, no una oportunidad. Los funcionarios del condado de Erie advierten que, si esta tendencia continúa, perderán más de $30 millones en impuestos minoristas en 2025. Pero para millones de familias canadienses, la decisión ya está tomada. Este boicot silencioso no necesita pancartas. Solo decisiones en el surtidor, en el supermercado y en la aduana. Y esas decisiones ya han drenado miles de millones de dólares del sector minorista estadounidense. Las alarmas están encendidas. En solo febrero y marzo, Peace Bridge y Rainbow Bridge perdieron más de 35,000 vehículos en comparación con el mismo periodo del año anterior. Los ingresos fiscales de Erie County se evaporaron un 7%, casi $5 millones, en apenas 6 semanas. A medida que se seca el flujo de consumidores con la hoja de arce, tiendas como Walmart en Buffalo o Target en Bland se vacían. Se eliminan turnos, se cuelgan carteles de cerrado, y el viento sopla sobre pisos vacíos. Pero esto va mucho más allá.
Placer, ahí indica que el tráfico peatonal en las 100 principales cadenas minoristas y alimentarias cayó un 4.7% interanual, con Nueva York y Washington, dos imanes para los compradores canadienses, cayendo aún más que el promedio nacional. Un memorando interno de Walmart filtrado revela que 3 tiendas de formato frontera ya están bajo evaluación para cierre tras una caída del 20% en ventas solo en el primer trimestre. Si la tendencia continúa, Walmart y Target podrían perder $600 millones solo en esas 28 tiendas fronterizas. El siguiente golpe aterriza en los mostradores de comida rápida. Datos de Andy Group y declaraciones fiscales de 12 condados fronterizos muestran que McDonald's, Wendy's y Burger King perdieron $350 millones en el primer trimestre, principalmente en sucursales ubicadas a menos de 25 kilómetros de la frontera. Los consumidores canadienses ahora prefieren cadenas locales como Mary Bronze o Freshii. Apoyamos negocios locales y evitamos el riesgo de revisión en la aduana, dijo un cliente de Niagara Falls, Ontario, a Business Insider. La electrónica y los medicamentos también sufren. Con los iPhones encarecidos un 30% por aranceles de represalia y rigurosos controles en aduana, el Apple Store en Walden Galleria perdió un 25% de visitas. Best Buy en Niagara Falls cerró sus líneas por los fines de semana para ahorrar costos. Al mismo tiempo, Amazon duplicó sus pedidos el mismo día en el corredor Ontario-Quebec, y Shoppers Drug Mart ahora entrega medicamentos en 2 horas en 22 ciudades. La conveniencia se ha convertido en una muralla de contención. En moda, el giro es aún más radical. Según el informe de Trandax North America, las ventas de ropa de lujo de diseñadores canadienses subieron un 4.2% en 2024 y seguirán creciendo gracias al movimiento Wear Canadian. Holt Renfrew y Siemens superaron por primera vez a Saks Fifth Avenue en ingresos por metro cuadrado. En contraste, el outlet de Gucci en Niagara Falls lamenta haber perdido un 60% del tráfico de fin de semana. Su personal ahora trabaja 3 días sí, una semana no, para evitar despidos. Ni siquiera fortalezas como Costco o Sam's Club están a salvo. Datos de tarjetas de membresía muestran que las renovaciones de clientes canadienses en 5 almacenes fronterizos clave cayeron un 11.8% y los ingresos alcanzaron su nivel más bajo desde la pandemia. Un ejecutivo de Costco fue claro en una llamada con accionistas: estamos considerando reducir el modelo de almacén en la frontera. Ya no cubre los costos laborales. A gran escala, este boicot silencioso no solo vacía las cajas de las corporaciones estadounidenses, derrumba el ecosistema completo de servicios que dependía de los cruces canadienses: gasolineras, moteles, tiendas de recuerdos, alquileres de buzones postales. Cuando las billeteras canadienses se dan la vuelta, incontables vínculos económicos se rompen sin hacer ruido. Los fondos locales caen decenas de millones, y una reacción en cadena de despidos comienza, sin cantos de protesta, sin pancartas, solo una grieta invisible que crece cada día. Y la gran pregunta es, ¿será el comercio minorista el único afectado? ¿Qué pasa con los autos, el turismo médico o la educación superior estadounidense? Esto apenas comienza.